Buenísimo, entonces las charlas que están planificadas tratan sobre el sistema de mineralización y depósitos hidrotermales. El sistema de mineralización es un concepto que mira los depósitos como algo integral, desde que se inicia el sistema hasta las fases finales, y ven toda la evolución de los depósitos minerales. Yo voy a tratar principalmente los depósitos magmáticos hidrotermales dentro de ese concepto de sistema de mineralización. Entonces, de las 5 charlas, vamos a desarrollar de la siguiente manera. Hoy, que es la primera, voy a presentar el sistema de mineralización, con el origen, los conceptos y todos sus componentes. Después, las próximas 3 charlas van a ser sobre el sistema magmático hidrotermal, descomponiéndolo en cada uno de los componentes principales. Mañana vamos a ver el ambiente geodinámico y la arquitectura litosférica. El día siguiente la focalización, trampa y depositación de la mineralización. Al siguiente día las zonas de dispersión, principalmente depósitos porfíricos y epitermales, y la vectorización de estas zonas de dispersión. Y el último día voy a hablar sobre todo el sistema de mineralización, pero más relacionados a depósitos epitermales en ambiente extensional. Entonces, bueno, vamos a comenzar hoy con el sistema de mineralización. Un poco para hacer historia y cómo evolucionó el conocimiento de los depósitos minerales, podemos decir que al principio la investigación estaba centrada en la especie mineral, principalmente, y después cómo eran las paragénesis, cómo se asociaban las distintas especies minerales. Después se dio mucha importancia a la roca de caja, donde estaban alojadas esas mineralizaciones. Posteriormente a la estructura, y cuando se empezó a conocer que el agente que formaba esos depósitos minerales eran los fluidos hidrotermales, entonces se empezó a prestar atención en el flujo de fluidos hidrotermales. Esto nos lleva a que en el transcurso de la evolución del conocimiento hubo un aumento en la escala de observación. Esto también se vio favorecido obviamente por las herramientas que hubo disponibles, cada vez herramientas de más detalle, de más penetrabilidad en la corteza. Entonces eso dio la posibilidad de estudiar los depósitos minerales de una manera más integral. Y este concepto de sistema de mineralización surge del sistema petrolífero, sistema de hidrocarburos, que se desarrolló en la industria del petróleo en los años 50 y que gracias al desarrollo de este sistema incrementó mucho el factor de descubrimiento. Este sistema, en el caso de los sistemas petrolíferos, se componen de varios componentes físicos, como roca fuente, la sobrecarga, la roca sello y la roca reservorio, y varios procesos, que es la generación del petróleo y gas debido a la sobrecarga y a la maduración de la materia orgánica presente en la roca fuente, que pasa de un estado sólido a un estado líquido, gaseoso en el caso del gas. Ello produce la migración de estos fluidos a través de los poros y la permeabilidad de la roca, hasta que encuentra un sello y se entrampa concentrándose de acuerdo a su densidad. Este es el sistema petrolífero. En base a esto, rápidamente se intentó llevar a lo que es los depósitos minerales. Y los primeros modelos hablaban de una fuente, que es una región donde se originan los fluidos que llevan los metales, un transporte a través de fracturas o permeabilidad primaria o secundaria. Estos fluidos se focalizan en áreas menores y se entrampan debido a un desequilibrio de estos fluidos que producen la depositación mineral. Y hay también una zona de dispersión. Pero rápidamente se vio que
esta analogía no era tan sencilla. Básicamente, ¿por qué? Porque en el caso del petróleo y gas, una vez que madura la materia orgánica, se forman petróleo y gas, precisamente. Migran como petróleo y gas y se entrampan como petróleo y gas. No hay muchas modificaciones en su estructura. Sin embargo, en lo que es los depósitos minerales, generalmente lo que se forma primero es un magma. Este magma, después a partir de ese magma que se transporta a través de la fractura, se vuelve a entrampar más cercano en el interior de la corteza, se separa o se exsuelven los fluidos que van a formar el sistema hidrotermal y este fluido después también migra, se concentra y se desestabiliza y produce la depositación mineral. Entonces es un sistema mucho más complejo que el sistema petrolífero. Entonces, a partir del sistema petrolífero hubo algunas modificaciones, alguna evolución. En definitiva, el sistema de mineralización es un conjunto de factores geológicos que controlan la generación y la preservación de los depósitos minerales. Así lo definió Wimborne ya en el año 1994. El concepto de sistema de mineralización considera que la formación de depósitos minerales es la respuesta a procesos geológicos, tanto tectónicos, geoquímicos, geofísicos, que tienen lugar a una escala de espacio y tiempo mucho mayor que la considerada tradicionalmente cuando se analiza un depósito en particular. Nosotros tendemos a analizar un depósito particular y consideramos la mena, la ganga, el halo de alteración y llegamos hasta ahí. Sin embargo, el sistema de mineralización es mucho más grande. Puede empezar millones de años antes que la depositación mineral y abarca desde condiciones de tectónica o reorganización de placas a escala global, finalizando en la escala local del depósito. Entonces, lo que tenemos son varios procesos que voy a tratar de detallar ahora. El primero es un evento tectónico que dispara el sistema, que genera el sistema. Por ejemplo, en sistemas magmáticos hidrotermales, el disparador es un evento tectónico que origina la formación del magma. Después hay un proceso que moviliza y transporta estos metales. ¿Por cómo los transporta? A través de pathway, o sea, zonas de permeabilidad, que está dada por la arquitectura litosférica. Hay una zona de concentración dentro de la corteza y en ese nivel de la corteza media es donde se produce la exsolución de los volátiles del magma formando el sistema hidrotermal. El sistema hidrotermal a su vez migra por otro sistema de fracturas que muchas veces es distinto a la arquitectura litosférica que posibilitó la movilización del magma. Entonces muchas veces estamos hablando de que hay que considerar dos sistemas estructurales diferentes. Este sistema hidrotermal también tiene que tener una focalización de estos fluidos y en ese proceso de focalización y desestabilización es cuando se produce, por cambio de presión, temperatura o cambio de pH, se produce la precipitación de la mineralización. A su vez, después que todos estos procesos tuvieron lugar, hay otro proceso que es la exhumación y preservación. Generalmente son depósitos que se forman a varios kilómetros dentro de la corteza y para poder minarlos necesitamos que estén mucho más cerca de la superficie. Entonces se necesita que haya una exhumación, pero a su vez que esa exhumación no sea tal que los depósitos sean completamente erosionados, sino que se preserven en el tiempo.
En algunos casos, esta exhumación y preservación conlleva a un aumento de la ley de la concentración de metales por procesos supergénicos, o llevan al cambio de las condiciones de la mena y hacen que éstas sean, por ejemplo, si están oxidadas, que puedan ser procesadas en minería con mayor facilidad. Entonces, todos los procesos son importantes. Entonces, bueno, como les dije, empieza a una escala bien regional y a medida que el sistema evoluciona, vamos yendo a una escala más distrital y terminar en una escala de depósito. Todos estos sistemas tienen una barrera en el flujo de fluidos que sirve para focalizar, para concentrar este depósito, y ahí es donde se produce a través de una válvula de escape, que es la que produce la desestabilización del sistema y la precipitación en un área muy reducida de la mayor cantidad de metal posible. Eso es lo que hace que el depósito mineral sea rentable, tenga volumen y ley. Sin esta barrera, lo que vamos a tener son grandes zonas de bajas anomalías metálicas, pero no vamos a tener depósitos minerales. Entonces, el modelo que se adaptó con todos estos ingredientes, con todos estos procesos que les comentaba, incluyen desde una escala global a una escala del depósito, a procesos de diferenciación a nivel de la corteza o de la litósfera, que dependen de los procesos geodinámicos y tectónicos, una migración a través de la litósfera hacia zonas ya dentro de la corteza, donde se produce el fluido hidrotermal con sus metales, ligantes, azufre. Ahí se va a producir una concentración debido a una barrera y la rotura de esta barrera a través de válvulas de escape que, debido a un gradiente deposicional por una desestabilización del fluido, van a generar el depósito mineral. El fluido también va a seguir un recorrido, una zona de dispersión, que no es importante en cuanto a la ley, pero es fundamental para la exploración, sobre todo ahora que estamos buscando cada vez depósitos más profundos, más difíciles de localizar. Muchas veces usamos la geoquímica de estas zonas de dispersión para poder vectorizar hacia las zonas de depositación mineral. Y como les comenté, también es importante considerar la preservación y la exhumación de estos depósitos. Como verán, la mayoría de estos procesos, de estos pasos que comenté, son procesos. Entonces, es importante poder traducir estos procesos a características geológicas que podamos ver en terreno. Porque yo puedo decir, sí, es importante tener una reorganización de placas o un evento compresivo que me haga que la corteza aumente su espesor. Bueno, pero ¿cómo se ve eso en la roca? ¿Qué indicios tenemos de que ese proceso ocurrió en la roca? O para la desestabilización y la precipitación mineral, puedo decir, bueno, es importante que haya una interacción entre el fluido y la roca de caja, o una pérdida brusca de la presión y temperatura, como puede ser ebullición. Bueno, pero ¿cómo se ve eso en las rocas? Entonces, una parte importante de estas charlas y todo este concepto de sistema de mineralización es poder llevar esos procesos a observaciones geológicas que podamos realizar en el terreno. Entonces, para empezar, tenemos los procesos críticos, que son aquellos procesos que son esenciales.
si no están presentes, la mineralización no se forma. Sí o sí tienen que estar. Y podemos asignar procesos para cada sistema de mineralización. Para cada tipo de mineralización que forma un sistema, podemos asignar procesos críticos específicos. Muchos de esos procesos críticos son compartidos entre distintos sistemas de mineralización. Los procesos constitutivos son más específicos para cada sistema de mineralización y son las causas por las cuales ocurre un proceso crítico. Digamos, no todos los procesos críticos tienen que estar presentes, pero sí tiene que haber un proceso crítico que lleve a que se produzca, digamos, no todos los procesos constitutivos tienen que estar presentes, pero sí tiene que haber un proceso constitutivo que lleve a que el proceso crítico esté presente. Ahora voy a dar un ejemplo de eso. Entonces, finalmente, esos procesos constitutivos los podemos reconocer en base a elementos geológicos que nos permiten identificar que ese proceso constitutivo tuvo lugar. Y después lo que podemos hacer es mapear en extensión areal y en el tiempo el proceso en cuestión. Entonces, a partir del mapeo podemos empezar a reconocer dónde ese proceso constitutivo tuvo lugar. Y si sumamos todos los procesos críticos, podemos llegar a mapear las zonas más factibles donde puede haberse desarrollado las condiciones para generar un depósito mineral. Ese es más o menos el fundamento y lo que queremos lograr con este sistema de mineralización, con este hilo de razonamiento. Poder llegar a unidades mapeables y ver las zonas donde es más probable que haya habido un depósito mineral. Para el caso específico de sistemas magmáticos hidrotermales, podemos tener estos sistemas críticos. Primero es el origen de magma, que va a llevar los metales, el azufre, los conductos de transportes de ese magma, una barrera que produce la focalización, la válvula de escape, que produce la desestabilización química y la precipitación mineral, y la posterior preservación de todo el sistema. Entonces, cada uno de estos procesos críticos puede tener varios procesos constitutivos. Yo tomé como ejemplo la desestabilización química, que lleva a la precipitación mineral. Esta desestabilización puede darse por mezcla de dos fluidos de origen distintos, por ejemplo, un fluido hidrotermal mezclado con aguas meteóricas, que puede producir desestabilización y precipitación de los metales, una reacción con la roca de caja, o cambios bruscos en la presión y la temperatura. Generalmente un descenso brusco de la presión y temperatura, que lo más común es, por ejemplo, la ebullición. Por ejemplo, la reacción con la roca de caja la podemos reconocer, y acá vamos a las características geológicas, mediante minerales de alteración índice o mediante presencia de rocas favorables. Por ejemplo, si hablamos de scans, sabemos que tenemos que tener presencia de rocas carbonáticas favorables. O podemos identificar gradientes químicos en la geoquímica. Por ejemplo, cada uno de estos los podemos mapear en terreno. La presencia de rocas favorables, por ejemplo, como dije antes, la presencia de rocas carbonáticas, podemos hacer un mapeo geológico directo en terreno o hacer una litogeoquímica o utilizar sensores remotos como la geofísica y reconocer en la geofísica la presencia de rocas favorables. En la geofísica o sensores remotos mediante como dije, el estudio de Aster o Landsat o cualquiera de estos sensores.
Entonces, en base a esto vamos a tener la distribución areal de estas características geológicas, que va a ser un proceso constitutivo. Entonces, obviamente que un solo proceso constitutivo no basta, pero si nosotros ya tenemos mapeada una roca favorable y le agregamos un gradiente geoquímico y le agregamos después que hay una presencia de barreras o válvulas de escape y tenemos identificados los pathways y el origen del magma y podemos coincidir todo en un área geográfica, esos procesos en las características geológicas. Por ejemplo, este es un sistema de mineralización magmático hidrotermal muy conocido. Es el sistema propuesto por Silito, donde se ve un batolito, generalmente se emplaza en posiciones medias de la corteza, generalmente entre el límite entre corteza frágil y dúctil, y a partir de ahí ese límite corteza frágil y dúctil actúa como un sello, ahí se focaliza y ese sello se rompe a través de válvulas de escape y eso es lo que produce la desestabilización del sistema con la precipitación de la mineralización y la zona de dispersión más superficial. Pero esto no es todo el sistema de mineralización, es solamente la parte superior, el estadio final del sistema de mineralización. A esto le falta toda la parte inferior, que lo podemos representar acá. Lo que yo estaba mostrando recién es solamente esta parte superior. Yo dije que había un emplazamiento de magma de escala batolítica en el contacto entre la corteza frágil y dúctil, que es esta zona de acá, y había una válvula de escape donde se producía la desestabilización y la formación de los depósitos en la parte superior de la corteza. Pero en realidad el depósito mineral empieza a formarse aquí abajo, en el manto. Por ejemplo, el sistema magmático hidrotermal se empieza a formar con la formación de magma en la cuña estenosférica. Después viaja a través de la parte superior del manto litosférico, a través de zonas permeables, que pueden ser las fallas translitosféricas, y se acumula ahí en la base de la corteza, la discontinuidad de moho. A partir de ahí tiene todo un proceso de diferenciación que bajo condiciones favorables esa diferenciación es óptima y lleva a producir magmas fértiles que ascienden a través de discontinuidades de la corteza inferior y se emplaza en esa discontinuidad dentro de la corteza entre corteza frágil y dúctil. Y a partir de ahí, a través ya de fracturas frágiles en la corteza superior, es donde asciende y forma el depósito mineral. Entonces, todo el sistema de mineralización incluye desde la generación del magma en la cuña estenosférica hasta la depositación y zona de dispersión en la parte superior de la corteza. Esta es una imagen con más detalle. Vemos acá la zona de acumulación de magma ya dentro de la corteza y las zonas, las válvulas, esas de escape dentro de la corteza frágil. Entonces yo le decía muchas veces, estas zonas de rotura y escape son zonas de fragilidad distintas a las
fallas translitosféricas que hacen que el magma llegue a estas posiciones. Muchas veces están desplazados hasta decenas de kilómetros, más de 50 u 80 kilómetros, desde las zonas de fallas translitosféricas. Y puede producirse en un ambiente tectónico, en un régimen tectónico diferente, la acumulación de magma en la base de la corteza hasta esta depositación en las zonas frágiles de la corteza donde se forma la depositación mineral, puede ser ambientes o regímenes tectónicos diferentes. Entonces, bueno, como dije, los disparadores del sistema son cambios que se producen a escala global continental y se relacionan a eventos tectónicos. Pueden ser reorganización de placas, colisión y acreción de microplacas, cambios en el ángulo de subducción de platós o rodillas sísmicos, o cambios en la dirección de movimiento de la subducción. Estos son disparadores que generan inestabilidades. El sistema de subducción es bastante inestable, entonces cualquier modificación produce cambios, por ejemplo en el ángulo de subducción de la placa. Esto produce anomalías térmicas. Estos flujos térmicos anómalos generan más una generación de magma anómala, que es la que finalmente produce la generación de magmas fértiles y la formación de depósitos minerales. La subducción, por ejemplo, en los Andes, no es homogénea a lo largo de toda la zona de subducción, sino que está dividida en distintos segmentos, con distintas características de la subducción. Estos distintos segmentos generan magma, generalmente se genera magma a lo largo de toda la zona de subducción, pero no todos los magmas son igual de fértiles, o no todos los magmas tienen la misma capacidad de generar sistemas de mineralización, por lo menos sistemas de mineralización importantes. Hay algunos factores que favorecen la generalización, la formación de depósitos. Por ejemplo, estas zonas acá que no tienen vulcanismo, los triángulos son zonas con vulcanismo activo, estas zonas carecen de un vulcanismo activo, son zonas con subducción subhorizontal, sin cuña estenosférica, y se producen muchas veces por el choque de ridges asísmicos. Estos ridges asísmicos, como yo voy a mostrar acá, un ejemplo de choque del ridge de Nazca en la costa de Perú, cuando llega a chocar, ese impacto produce un cambio en las condiciones de subducción que es el disparador del sistema de mineralización. A partir de ese choque se empiezan a desarrollar sistemas mineralizados en los Andes peruanos. A medida que evoluciona, los depósitos van migrando en relación a la migración de ese disparador. Fíjense que acá en el norte, cuando choca el Inca Plató, también genera condiciones favorables para la depositación mineral. A medida que evoluciona el sistema, se van formando los depósitos minerales, hasta que llega un momento que ya el sistema pierde esa fertilidad, ya es demasiado evolucionado y ya no genera depósitos minerales. Entonces, ese disparador, ese cambio en las condiciones de subducción, se ven reflejados en la roca. Vamos a ver mañana, en la charla de mañana, cuáles son esas características que tienen las rocas que nos indican que hubo condiciones favorables como disparadores, ¿no? Condiciones favorables en el manto o en el límite entre manto y astenosférico y manto
superior hasta la base de la corteza, que es donde se acumula el manto. Otro proceso importante es la fuente del magma y los fluidos. ¿Dónde se originan los fluidos mineralizantes? El origen de los fluidos puede estar a grandes distancias del sitio de depositación final de la mineralización, que puede ser hasta cientos de kilómetros. Los metales ligantes, que generalmente el azufre y el cloro y el agua, pueden tener el mismo origen o pueden tener múltiples orígenes, y orígenes diferentes. Y el magma, por ejemplo, va adquiriendo los distintos compuestos a medida que va evolucionando. Algunos autores postulan que tiene que haber un enriquecimiento de metales previo para producir depósitos minerales de alta ley. Otros dicen que no, que el enriquecimiento se produce en los estadios finales, debido a una efectiva focalización y desestabilización de los fluidos. Sobre todo para el oro, postulan que es importante el enriquecimiento previo. Y eso, un ejemplo de eso puede ser el Carlin Trend en el oeste de Estados Unidos, donde los depósitos se producen a lo largo de trenes estructurales muy claros, que hay 2 o 3 trenes. Uno es el Eureka Trend, otro es el Carlin Trend, donde hay sucesión de depósitos minerales. Pero estos trenes estructurales pasan a lo largo de distintos dominios litosféricos. Sin embargo, casi todos los depósitos minerales están solamente en un dominio litosférico. En base a eso, muchos autores postulan que este dominio litosférico es fértil. Sin embargo, este otro dominio litosférico no es fértil. Eso fue debido a procesos previos. Eso lo explican debido a que hubo una fertilización previa del manto litosférico, puede ser por procesos previos de subducción y de hidrotermalismo o metasomatismo, que formó una base enriquecida en oro. Entonces, procesos posteriores incorporan ese enriquecimiento en oro previo, generando magmas ricos en oro, que cuando ascienden en la corteza producen la generación de depósitos minerales. Entonces, si tenemos una falla translitosférica atravesando esas zonas fértiles, van a formar depósitos de oro. Sin embargo, si esas fallas translitosféricas atraviesan zonas que no tienen ese enriquecimiento previo de oro, no van a formar depósitos minerales ricos en oro. Otro ejemplo puede ser el macizo del Deseado, donde Tazara postula que hubo un evento previo con magmas de baja fugacidad de oxígeno. Estos magmas producen la separación de una fase sulfurada, que es como que se lleva o chupa todo el cobre, el oro, porque precipita sulfuros. Entonces forma esos magmas sulfurados con precipitación de sulfuros y genera un volcanismo temprano que no produce mineralización. Sin embargo, en una etapa posterior, con un vulcanismo más oxidado, producto de la interacción con la subducción desde el oeste, ese magmatismo más oxidado disuelve e incorpora esos sistemas previos ricos en oro, produciendo magmas más enriquecidos en oro, que son los que producen la mineralización en el macizo del Deseado en estadios tardíos. Entonces, por eso es importante la fuente, y muchas veces que la fuente esté enriquecida. Pero como dije, otros autores, sobre todo para magmas porfíricos, ya vamos a ver que dicen que no es importante el enriquecimiento previo, sino es más importante los procesos posteriores de
enriquecimiento de eficiencia en el enriquecimiento posterior. Bueno, ese magma entonces que se forma en la cuña estenosférica migra a través de primero a través del manto litosférico, a través de zonas permeables. Toda zona permeable es potencial conducto de los magmas o fluidos. Estas zonas de fallas translitosféricas posibilitan que el magma se traslade a través de la parte superior del manto y se hospede en la base de la corteza. Acá en esta imagen magnetotelúrica de Olympic Dam se ve muy bien que estas zonas más resistivas es el manto litosférico no alterado, muy compacto, y estas zonas más conductivas son las zonas más permeables por donde se traslada el magma hasta hospedarse en la base de la corteza. Generalmente estos conductos sobre todas estas escalas pueden haberse desarrollado mucho antes que el sistema mineral. Mañana vamos a hablar un poco de estas, sobre todo de estas fallas translitosféricas, la importancia que tienen, cómo se originan y tal vez cómo se pueden reconocer. Sin embargo, la mineralización está más asociada a fallas de segundo o tercer orden que se producen en la corteza superior. Generalmente son más contemporáneas con la mineralización y que dependen del régimen tectónico al momento de la mineralización. Y como les decía, pueden estar desplazadas de la falla translitosférica, fíjense la escala, hasta decenas de kilómetros de la falla translitosférica. Entonces, cuando estudiamos los controles estructurales, tenemos que tener en cuenta, primero, cuál fue el conducto regional, cuáles son las discontinuidades litosféricas que pueden llevar ese magma hasta zonas bajas de la corteza o zonas intermedias dentro de la corteza. Y muchas veces, a escala del depósito y las estructuras que favorecen la generación del depósito son distintas y tienen más que ver con la tectónica de la corteza frágil superior. Un ejemplo de eso podemos ver en este caso, en el caso de Bingham, donde hay dos estructuras bien regionales. Una es el margen de la Great Basin y otro es el arco, el margen del arco, del Gothenburg, que pueden ser estructuras continentales. Bingham está alojado ahí. Dentro de la zona de influencia, posiblemente esa sea la estructuración de la zona del basamento, litosférica. Sin embargo, si vemos un mapa estructural de esta zona, vemos que hay un juego de fallas, pero ninguna responde a fallas litosféricas. Estos son el fallamiento frágil al momento de generar el depósito, el ascenso del magma desde la cúpula batolítica hasta la parte de la corteza frágil. Esta zona representaría las condiciones estructurales en la parte superior. Entonces, una vez que tenemos el magma formado y acumulado dentro de la corteza, se produce por saturación lo que es el sistema hidrotermal. Es lo que se llama el driver, o los procesos que impulsan o genera el flujo del fluido hidrotermal. Este proceso, como dijimos, ocurre ya en la parte media alta de la corteza. En sistemas magmáticos hidrotermales,
la cristalización del magma puede llevar a la saturación en volátiles y a la exsolución de esos gases y agua que generan el sistema hidrotermal. Esta saturación y exsolución de la fase hidrotermal, rica en agua y volátiles, también se ve claramente con distintas texturas en la roca. Puede ser las texturas de solidificación unidireccional, las cavidades mineralíticas, los diques tipo vetas hidrotermales o los cúmulos pegmatíticos. Son todos indicios en la roca de que hubo una saturación y exsolución de una fase rica en agua que va a formar el sistema hidrotermal. Entonces ese sistema hidrotermal rico en agua va a empezar a migrar y va a formar una zona de dispersión. Si no tenemos ninguna barrera que impida el paso de ese fluido que se está exsolviendo y expandiendo, vamos a tener anomalías que van a ser, de acuerdo al gradiente térmico suave, van a ser anomalías geoquímicas y unas zonas de alteración, pero no vamos a tener ningún depósito mineral. Para que se formen depósitos minerales necesitamos que haya una barrera. Esa barrera va a producir la focalización del fluido y después la válvula de escape genera la desestabilización y la precipitación de los metales formando el depósito mineral. Eso necesitamos que sea en el menor volumen posible para que todos los metales estén concentrados. Entonces, en el caso de que no hay barrera, lo que vamos a tener es una anomalía de metales de muy bajo grado. Entonces, esas barreras se pueden formar en distintos estadios en la vida del depósito mineral o en distintos ambientes. Entonces, nosotros vemos para ese sistema magmático hidrotermal podemos tener distintos tipos de depósitos. El pórfido, los sistemas de alta sulfuración, los sistemas de sulfuración intermedia, los sistemas tipo scan. Entonces, cada uno de ellos responde a una barrera, una focalización y una desestabilización del fluido. Si no hay esas barreras, solo vamos a tener la zona de dispersión. Por ejemplo, lo que decíamos del batolito se forma en la barrera que es el límite entre corteza frágil y dúctil. Esa barrera impermeable hace que el magma no siga ascendiendo. Si por el enfriamiento cristaliza completamente, no vamos a tener ningún depósito mineral. Posiblemente debido a la exsolución de los magmas vamos a tener en la cúpula alguna anomalía metálica. Sin embargo, si hay válvulas de escape que rompen esa barrera, como son las cúpulas de los pórfidos, eso va a ser como una válvula donde va a ir toda la parte volátil, que es menos densa, hacia las zonas más altas. Y si tenemos una barrera aquí con la roca de caja, que no permite que el fluido suba, va a haber una depositación y una concentración formando los depósitos tipo pórfido en esta zona. Entonces, siempre necesitamos esa barrera. Otra barrera muy común y muy clara de ver es en el caso de que ese fluido hidrotermal pueda escapar del ambiente de pórfido, se canaliza a través de fracturas o de permeabilidad de la roca hacia zonas laterales, tenemos un flujo lateral hasta que llega a superficie y ya vamos a ver cómo sale a superficie en las zonas de dispersión distal. Pero si hay una barrera acá en el medio, el fluido
ejemplo, un nivel silicificado o un nivel impermeable, el fluido va a concentrarse, va a aumentar la presión hasta que esa presión es mayor a la presión litostática y va a producir una explosión, generalmente en forma de brechas freáticas. Esa explosión produce una pérdida de presión y de temperatura muy rápida que va a llevarla a la depositación mineral en forma de brechas arriba y vetas en la parte inferior, formando depósitos de sulfuración intermedia en ese ambiente. Entonces esto también es un sistema de formación de barrera y rotura de la barrera a través de una válvula de escape, que lo vamos a ver más detalladamente. Estos procesos de focalización se ven también regionalmente. Este es un trabajo de generación de zonas potenciales de exploración que hicimos en el sur de Perú. Este es un procesamiento de la topografía. Y se ven las grandes diferencias topográficas que pueden ser causadas por estructuración en bloques. Entonces tenemos aquí las zonas de Horst o bloques levantados debido a una estructuración, y está ploteado sobre eso el procesamiento de alteración por imagen Aster, que lo hizo Diego Ducart, y se ve cómo correlaciona bastante bien la alteración hidrotermal por focalización del fluido hidrotermal en las zonas topográficamente altas. Las zonas altas, como son anticlinorios, los Horst, forman como una estructura natural para la focalización hacia arriba de los fluidos hidrotermales. Y fíjense que los principales depósitos, en este caso casi todos depósitos epitermales, se forman en esas zonas altas, en las zonas elevadas, y hacia los bordes de las zonas elevadas, que son zonas ideales para la focalización y posterior desestabilización de esos fluidos hidrotermales. Entonces, como trampa, trampa es la zona donde se produce esa desestabilización mineral, podemos reconocer que hay distintos órdenes o controles de distintos órdenes. Hay un canal, una zona permeable por donde vienen circulando los fluidos, que podemos llamarla la zona, el control de primer orden. Sin embargo, esta zona, como dijimos, si no tiene un sello, va a ser un canal de circulación solamente. Hay un control de segundo orden, que es el intervalo donde deposita la mineralización, y hay un control de tercer orden, que son las zonas de dilatación, donde se produce la mayor ley, la mayor zona de depositación mineral. Por ejemplo, zonas con mayor densidad de fracturas o rocas más favorables que actúan como rocas receptoras. Un ejemplo de ello es el Margaroa Reef en Australia. Son depósitos orogénicos, que se ve muy bien el canal de circulación que se produce en la intersección de dos litologías diferentes. Este contraste litológico actúa como una zona de focalización del fluido. Hay un control de segundo orden que a partir de esta zona en profundidad no hay depositación mineral. Esto puede ser debido a un control, generalmente en los sistemas hidrotermales es un control hidrológico, debido a las condiciones hidráulicas del fluido, y una zona de depositación, que es el control de tercer orden, que son zonas de dilatación.
En este caso son zonas con fracturación favorables, zonas dilatacionales, más apertura, donde el fluido pierde, como es más abierto, pierde presión, hay menos presión, hay una disminución rápida de la presión y eso produce la precipitación mineral. Entonces las zonas de trampa pueden ser una conjunción de varios factores, como en el caso, en este caso de Navidad, donde tenemos un control estructural a través de estructuras noroeste que forman hemigrábenes o fallas normales que forman límites de hemigrábenes. Hay una roca sello, que son las rocas carbonáticas. Entonces el fluido termal llega hasta este contacto, posiblemente migrando a través de las rocas volcánicas, de las latitas, llega hasta ese contacto, no puede pasar y en ese contacto se produce la desestabilización del fluido, posiblemente por una combinación de factores, puede ser ebullición, interacción con la roca de caja, y produce la precipitación mineral. Esto también lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante. Pero entonces el concepto es que la trampa generalmente tiene varios factores, que puede ser una combinación de factores estructurales, de migración de fluido, roca de caja y zonas transtensivas locales. Las zonas de dispersión son las zonas donde el fluido sigue migrando generalmente hasta su escape a superficie, ya sin metales, o por lo menos metales que formen mineralización económica. Pero son importantes porque nos van a servir para vectorizar. Generalmente son zonas arealmente mucho más grandes que la zona mineralizada, entonces son zonas que son fáciles o más fáciles de identificar, y si las podemos vectorizar eficientemente podemos llegar a partir de las zonas de dispersión, podemos llegar a las zonas de mineralización. Por ejemplo, en este caso tenemos el pórfido del Far Southeast y la zona del Lithocap como la zona de dispersión. En una sección tenemos el pórfido acá abajo en profundidad y la zona de dispersión donde los gases condensados en aguas meteóricas siguieron una zona permeable, frágil, que es el contacto entre dos unidades geológicas. Fíjense, mediciones de inclusiones fluidas muestran que a medida que el fluido se iba alejando de su fuente, de la zona de origen, iba disminuyendo la temperatura y a su vez había una dilución, quiere decir que iba perdiendo salinidad por mezcla con aguas meteóricas. Como les dije, bueno, en este caso vemos la raíz, acá abajo está el pórfido, toda esta zona es la zona esa de dispersión. Esta zona de dispersión es a su vez un depósito mineral, es la zona de dispersión del pórfido, pero a su vez en un evento posterior se mineralizó y es un depósito de alta sulfuración. Quiere decir que lo que nosotros llamamos zona de dispersión es relativo. Puede ser originalmente una zona de dispersión, pero después puede convertirse en trampa para, en un evento posterior, mineralizarse y convertirse en un depósito mineral. Entonces, en ese caso, llamarlo zona de dispersión es relativo al pórfido, pero es una zona de mineralización, considerando una mineralización epitermal en este caso. Como en el caso que mencioné hoy de las vetas de sulfuración intermedia, también podemos ver zonas de dispersión de distinto tipo. En estas zonas son zonas bien cercanas a la superficie y podemos tener, por ejemplo, una zona de steam heated encima de las vetas. Esto es una característica que demuestra que las vetas
el fluido entró en ebullición, perdió la fase vapor, muy posiblemente esto llevó a la desestabilización del líquido remanente y precipitación de los metales. En superficie, esas zonas de steam heated se ven así, se ven como zonas humeantes donde la fase vapor llega a superficie. Si la fase vapor se condensa en las zonas vadosas, forma una alteración argílica avanzada, como en este caso, y el colapso de esa zona de aguas ácidas puede inclusive llegar hasta niveles de las vetas, produciendo la intercalación de estas fases, alteración argílica avanzada con mucha caolinita, dentro en el nivel de la mineralización betiforme. Otras zonas de dispersión también muy conocidas son los sinter, silicios, o pueden ser también los sinters de travertino, que son ya las fases distales, frías, muy diluidas, pero son importantes porque las podemos vectorizar, también lo vamos a ver en las próximas charlas, cómo vectorizar a partir de los distintos elementos, vectorizar estas zonas hacia las zonas proximales. Siempre en la zona de dispersión lo que queremos buscar son las zonas proximales, que es las zonas donde puede producirse la mineralización. Por último, quiero hablar un poco de la exhumación y preservación, ya que es importante, y estos depósitos magmáticos hidrotermales se producen en ambientes compresivos que tienen un nivel de uplift, de levantamiento y erosión muy alto. Entonces el nivel de preservación es muy bajo. Entonces se preservan los depósitos más jóvenes. Es bueno porque rápidamente llegan a la superficie a niveles que los podemos encontrar haciendo exploración, pero depósitos más antiguos rápidamente son erosionados y se pierden. Entonces, si nos fijamos los depósitos porfíricos en cuanto a la edad, fíjense que la gran mayoría son yo diría del terciario. Esto no se debe a que los procesos tectónicos hayan cambiado a lo largo de la historia de evolución de la Tierra. Los procesos son constantes. Lo que tienen los depósitos más jóvenes es un mayor potencial de preservación que los depósitos más antiguos. También voy a hablar un poquito de esto en las charlas que vienen. Una forma de preservar estos depósitos es si hay un rápido soterramiento. Después de su formación hay una depositación posterior de depósitos de cualquier tipo, ya sean sedimentarios o volcánicos o intrusivos. Esto es más factible en depósitos que se forman en zonas extensionales, ya que son cuencas que tienen una tasa de sedimentación más alta, pero es poco factible en depósitos que se forman en ambientes compresivos donde hay constante uplift y erosión. Bueno, una excepción de esto es en el caso de Esquel, que si bien está en un ambiente de arco magmático, posteriormente a la depositación de la mina de la beta Galadriel Julia, se produjo la intrusión de un sil. Este sil es más denso, más compacto, tiene mayor resistencia y produjo la preservación de gran parte del clavo de Julia por debajo de ese sil, mientras que el clavo de Galadriel, que no estaba protegido por ese sil, fue más erosionado y no se preservó. Por último, también otro proceso que es importante es la
la oxidación de la mineralización hipógena, que posiblemente puede llevar a un enriquecimiento, como en el caso de los pórfidos, sobre todo cuando hay bastante pirita, cuando hay una oxidación de la zona pirita o de pirita calcopirita, se produce un ambiente ácido que produce la lixiviación de los sulfuros primarios de esa zona, en la zona badosa, la migración en profundidad y la depositación de calcosita, cobrita secundaria, formando como un manto de enriquecimiento supergénico que en muchos casos produce el aumento de la ley, cosa que es muy buena en este tipo de depósitos diseminados generalmente de baja ley. También lo que se puede producir es, en el caso de depósitos epitermales de alta sulfuración, donde el oro suele estar asociado a pirita y esa mineralización hipógena no es muy difícil de tratar metalúrgicamente debido a la asociación oro-pirita, es muy caro. Si esa mena primaria está oxidada, el oro se libera, está de manera, el oro libre relacionado a óxido y es mucho más fácil de tratar metalúrgicamente. Eso se produce naturalmente debido a la oxidación de la parte superior de estos sistemas, favorecido por la alta permeabilidad de este tipo de rocas alteradas con alteración argílica avanzada y silicificaciones. Generalmente producen perfiles de oxidación bastante potentes, de cientos de metros, que favorecen después la explotación. Entonces, eso es más que nada un resumen del concepto de sistema de mineralización y los distintos procesos. Entonces, mañana voy a tocar el tema del ambiente geodinámico fértil y la configuración litosférica y cómo reconocer, voy a hablar un poco del proceso y también cómo reconocer la presencia de ese proceso en las rocas. Al siguiente día vamos a tocar el tema de focalización, trampa y depositación, de la misma forma, igual, cómo se forman esos sistemas hidrotermales ricos en metales y cuáles son los procesos que llevan a su rápida desestabilización y depositación. Al siguiente día las zonas de dispersión, que como dije son muy importantes a la hora de exploración, entonces nos vamos a meter un poco en cómo las podemos vectorizar. Y al siguiente día voy a hablar de todo el sistema en zonas extensionales, más que nada asociado a depósitos epitermales de baja y sulfuración baja e intermedia. Entonces, bueno, eso es todo por hoy.